Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Esta noche contamos con la presencia del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el doctor Pedro Galli. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Un gusto, antes que nada, por la invitación a tu programa y muchos saludos a toda tu audiencia. El gusto es mío, estimado doctor. ¿Quién como yo de poder tenerle a mi propio suegro en mi programa? Muchas gracias por venir, estimado Peli. Portate bien. Bueno, esta noche estaremos hablando de las expectativas que tienen los gremios ante el nuevo presidente electo Santiago Peña. ¿Qué esperan de ellos en sus respectivos rubros o en sus respectivos gremios? Doctor Pedro Galli, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál sería la situación hoy de la Asociación Rural del Paraguay y sobre todo también en su materia principal, en las exportaciones y mercados principales de la carne? Bueno, estamos en las puertas de un nuevo gobierno con una situación bastante particular en el sentido positivo, hablando una victoria aplastante del candidato que va a asumir con una mayoría en el Congreso. Están, desde el punto de vista político, alineados los astros para hacer lo que tenga que hacer para resolver los problemas más importantes que tenemos a nivel país. Por supuesto, dentro de lo que significa la economía de nuestro país, el sector agropecuario en general y el sector pecuario, al cual represento, es uno de los rubros más importantes del sostén económico del Paraguay. Así que tenemos grandes expectativas de que se puedan llevar adelante los cambios absolutamente necesarios y urgentes que necesitamos para mejorar las condiciones de calidad de nuestra gente, del pueblo en general y de nuestro sector en particular. En cuanto a políticas públicas, ¿en qué podría mejorar el Ejecutivo en sus políticas públicas actuales? Bueno, refiriéndonos... Siempre a tu sector. Refiriéndonos a nuestro sector. Sí. Refiriéndonos a nuestro sector, es importante, teniendo en cuenta lo que acabo de decir de la importancia que tiene dentro de la economía nacional el sector cárnico, que es también, aparte de eso, es un producto estrella, es una marca país. Necesitamos nosotros como país establecer políticas públicas en torno al desarrollo del mercado de la carne, tanto en el mercado interno, que es muy importante, no podemos descuidar nuestra población, y sobre todo en el mercado internacional, teniendo en cuenta que nosotros como país necesitamos exportar el 70% de nuestra producción. Tenemos un mercado relativamente pequeño que solamente puede absorber el 30% de la producción, el 70% sí o sí debe estar en los mercados internacionales. Y ahí viene el tema de que tenemos que trabajar en conjunto, el gobierno, el Servicio Sanitario Oficial, los productores, la industria y los consumidores para trazar aquellas políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que nos posicionen a nuestra carne como un producto de calidad que encuentre nichos de mercados que podamos generar un precio promedio de exportación mejor del que tenemos. Así como estamos entre los 10 más grandes exportadores de carne del mundo, tenemos grandes debilidades, inclusive comparativamente con nuestros competidores más cercanos, los países de la región, Argentina, Uruguay y Brasil. Tenemos el precio más bajo de la región, tenemos muchas debilidades en cuanto a los mercados. Hace poco nomás nuestro principal mercado de exportación era Rusia, hoy es nuestro tercer mercado por diversas razones. Estamos muy dependientes del mercado chileno, que importa el 45% de nuestra carne. Y al lado de un gigante como Brasil, que depende hacia dónde lleve su mirada, nos puede desplazar o favorecer en los mercados, como en el último caso que tuvimos del episodio de vaca loca en el Brasil, que China le cierra las importaciones al Brasil, que es su mayor proveedor de carne, y empieza a presionar sobre nuestros mercados. Entonces tenemos una gran debilidad, necesitamos sí o sí direccionar nuestros mercados hacia mercados más exigentes, emergentes, de alto consumo, sobre todo el sudeste asiático, y
nuestra debilidad principal es el estar fuera del mercado chino, que es el mayor comprador de carne del mundo. 1 de cada 3 kilos de carne que se vende en el mundo compra China. Compra 3.500.000 toneladas de carne de las 10 millones que se venden en el mundo. Claro, lo escuché hablar varias veces del tema del mercado chino, doctor. ¿Qué deberíamos hacer como país? Pues ese es un tema latente, o sea, lo escuché hablar varias veces, ese tema es un tema latente, al no tener trato diplomático estamos fuera de ese mercado. ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué sugiere usted que se haga? Bueno, ante la imposibilidad por una cuestión política o Sí. geopolítica, está fuera de nuestro manejo, aunque siempre le hacemos saber al gobierno, inclusive al candidato actual en la conversación que hemos tenido, para ponerle en contexto de cuál es la importancia que tiene ese mercado para el mercado mundial de la carne y para los grandes exportadores de carne. ¿Cuáles serían las alternativas? Debemos salir a buscar otros mercados, debemos salir a buscar el sudeste asiático, el mercado emergente de mayor consumo, no solamente como por su crecimiento demográfico, sino por su crecimiento económico, porque el consumo de carne bovina sobre todo es directamente proporcional al desarrollo económico de las sociedades. Cuanto más mejor están, más consumo de carne bovina se produce. Así, China, por dar el ejemplo, que lleva el 20% de la población mundial, solamente desde 2019 al 2023, digamos, creció 60% de su consumo. Muchísimo. Y si vamos a 10 años atrás, creció 80 veces. O sea, eso fue un crecimiento explosivo y la tendencia sigue creciendo. Nosotros estamos muy ansiosos de la apertura del mercado americano, que por supuesto va a ser una gran ayuda para nosotros, sobre todo por el prestigio que nos va a dar al tener la apertura de un mercado altamente exigente como el de los Estados Unidos, pero realmente en términos de volumen no nos va a mover mucho el amperímetro. Por el volumen que compra, el tipo de mercadería que compra, ni siquiera Brasil exporta más del 60% de su carne a China, sin embargo apenas el 3,5% de su carne a Estados Unidos. Claro, un porcentaje el 6%. Argentina exporta el 3 y pico por ciento, Brasil el 6%, y el que más exporta a Estados Unidos en la región es Uruguay, pero sigue exportando casi el 60% a China. Entonces, tenemos que ver, es un mercado importante, sí, un mercado importante, pero compra carne industrial, la misma que no compraba Rusia. Más influencia va a tener el hecho de que estamos en el mercado americano como un mercado exigente que nos pueda eso facilitar la apertura de otros mercados como Japón, que estamos en tratativa, pero duermen los expedientes. Eso yo le dije al presidente electo que tendría que hacer una gestión personal de él como vendedor de nuestro país. Claro, ahí está lo que usted se refiere Sí. como marca país. O sea, deberíamos desarrollar y fomentar el crecimiento. A mayor exigencia de un mercado como el japonés, la marca sube el caché. Y no se puede ir el presidente de la rural, tiene que ir el presidente de la república para eso. Hace poco estuvo un ministro de Japón, prometió mover, pero el último movimiento tuvo hace un año. Y vos sabés que la paciencia de los orientales en términos filosóficos puede ser como los 7 días bíblicos, puede durar muchísimo, depende mucho de la gestión. Entonces necesitamos alternativas, ya que no vamos a tener China aparentemente, necesitamos movernos en otros mercados donde podamos colocar en volumen. Nosotros teníamos, como te dije, Rusia era nuestro principal mercado. Sí. Ahora está en tercer lugar, apenas está el 9% de nuestras exportaciones. Taiwán, que es un mercado chico, es nuestro segundo mercado. Es muy importante, pero su techo de crecimiento no podemos comparar con China, ¿verdad? Que tiene 1.400 millones de habitantes. No, por supuesto. Contra 23 millones de habitantes. Así que es todo un complejo que hay que mirar en conjunto, hay que tener una mirada holística para trazar justamente esas políticas públicas que estabas preguntando en conjunto y analizar y trabajar en conjunto con la industria, los productores, todas las peleas internas que podamos tener productores con industria es algo que no vamos a poder evitar porque siempre uno quiere ganar más, el otro quiere pagar menos, que es natural en una economía de mercado. No, totalmente categórico. En cuanto a si se gana el mercado, por ejemplo, japonés,
¿qué incrementación tendría alguna incrementación en el sentido de que Chile dejaría de ser el principal consumidor en un 45%? ¿Se barajaría más la torta? ¿Qué expectativas hay como para poder promover la gestión de un presidente de un país? Eh, la comercialización de la carne es muy particular porque vos ves y vos decís se vende la vaca o el novillo, decís. Pero no se vende así. Un animal se reparte en cientos de piezas, que es la integración de la red. Se le dice, bueno, este corte va a Chile, estos cortes van a la Unión Europea, esto van a los Estados Unidos, esto va a Japón. Y ahí es lo que depende la proporción que lleva un determinado país en función al precio que paga. Eso es lo que hace que el precio promedio que se saca finalmente del animal aumente, porque nunca vas a mandar todo un animal, por decir así, a un solo mercado. Nosotros necesitamos mercados de volumen. La economía del país es muy dependiente de la ganadería, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y creo que como gobierno tiene que tener en cuenta. En los últimos 20 años del año 2003, la pobreza, los índices de pobreza estaban en un 57%. Hoy estamos en 24%, bajó prácticamente a la mitad. Las exportaciones de carne en esa época llegaban apenas a 50 millones de dólares. Hoy las exportaciones de carne, más despojos, más menudencia y todo, van arriba de los 2.200 millones de dólares. Entonces, tuvo un crecimiento exponencial y ese crecimiento de la economía, esa salida de la pobreza de la población está directamente relacionada al desarrollo de la industria de la carne. Sobre todo por la permeabilidad social que tiene por toda la gente que está involucrado en la cadena de valor de la carne. Tenemos casi 140.000 tenedores de ganado, es mucha gente depende. Sí, sí. Entonces, prácticamente uno de cada 4 paraguayos de alguna manera está relacionado con el sector cárnico. Entonces, el gobierno debe poner mucho foco en continuar desarrollando sin descuidar otros temas importantes que hacen al pueblo, a la gente común, que es una de las preocupaciones nuestras que conversamos con el presidente electo justamente a raíz de los resultados de las últimas elecciones y los grandes índices de arrastre que tuvieron candidatos populistas, porque demostró el descontento que hay en las clases sociales más bajas, más necesitados, más vulnerables. Sí. Entonces, hay que apuntar a eso primero. Nosotros necesitamos calmar a la gente, a la sociedad, al pueblo común. Necesitamos darle un servicio de salud adecuado. Nosotros mostramos índices económicos espectaculares a nivel macroeconómico. Decimos, tenemos una inflación promedio de 4%, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%, tenemos una disciplina fiscal muy buena. Sin embargo, mucha gente que vive en la frontera tiene que tener su hijo en Clorinda o a Posadas. Si tiene una enfermedad de alta complejidad, tiene que ir a Formosa. No tenemos servicio de salud. Esa es una realidad que hoy... No tenemos transporte público. Es un verdadero desastre. La gente tiene que estar 3, 4 horas en los micros para llegar a su lugar de trabajo en vez de estar en compañía de su familia. Es un sufrimiento que tenemos. Esas son cosas que nosotros necesitamos enfocarnos y solucionar los problemas más urgentes. Y, lógicamente, todos los países que se han desarrollado en los últimos 30 años, que han logrado un desarrollo adecuado, es porque invirtieron en educación, en salud, en apoyo al emprendedurismo, a la industria, a la producción, fomento a las inversiones extranjeras. Pero todo eso, otra vez en el fondo, y aprovechando que estamos en tu programa, es a la seguridad jurídica o física que pueda dar el país. Si nosotros no mostramos seriedad, no mostramos seguridad jurídica, nadie va a venir acá. Vienen capitales de origen dudoso,
capitales provenientes del lavado de dinero. Nosotros necesitamos capitales sanos. Totalmente. Tenemos que llegar a una condición a una calificación de país con grado de inversión donde puedan venir verdaderos capitales y no el producto de lavado e inversiones muy dudosas. Claro, de origen ilícito. Estimado autor, si le tuviésemos a Santiago Peña acá, ¿qué plan de desarrollo en el sector cárnico usted le recomendaría? Justamente eso, trazar políticas públicas en conjunto. Okay. Solamente a través del diálogo serio, de talleres que podamos hacer de manera seria, representantes del gobierno, del servicio sanitario oficial, que lleva, digamos, que es lo que nos mantiene nuestro estatus sanitario para poder ofrecer nuestro producto al exterior. La producción, el sector ganadero, la industria, que son los que finalmente venden al exterior, sin descuidar al consumidor. Ahí nosotros podemos analizar todos estos temas que estamos hablando, tal vez un poco de forma desordenada, pero podríamos nosotros poner prioridades, trabajemos sobre esto. Entonces, esta política pública generada a través de este relacionamiento, a través de una mesa, de una institución para la carne, como tiene Uruguay, tiene Argentina, tiene Australia, todos los países cuya economía está basada en la producción de carne o agropecuaria, tiene instituciones que se dedican. Entonces, esa le va a decir al presidente de la República: presidente, necesitamos que te vayas al Japón. Necesitamos que... Claro, porque es un tema serio. O sea, en ambos casos, uno de un sector tan importante como la ARP, que le está pidiendo al propio presidente una gestión personalísima por la importancia que tiene. Siempre ustedes tuvieron muy buena relación con todos los gobiernos en curso por la importancia del gremio. Pero en este caso, si eso fuera un poco más amena o mejor, entonces en ese tipo de situaciones, de decirle, usted personalmente nos acompaña a realizar esa gestión, ¿se espera eso? Absolutamente. Nosotros, nuestro propósito siempre, independientemente de los cuestionamientos que podamos tener al gobierno, que siempre lo decimos también, nuestro espíritu es de colaborar, de cooperar con el gobierno, porque un presidente de la República no puede saber todo. Tiene que apoyarse necesariamente en los distintos sectores, que cada sector conoce a fondo cuáles son las necesidades de su sector. Cada uno va a trazar la política pública, porque la política pública debe trascender las administraciones, si no, no es una política pública, no es una política de Estado. El presidente que cree que lo sabe todo, estamos camino al fracaso. Debe necesariamente apoyarse en los distintos sectores y también a través de un foro donde estén integrados los distintos sectores, trazar también las políticas públicas de Estado para ver aquellas cosas que necesita nuestra sociedad, el pueblo, el común, la gente. Porque nosotros, si no levantamos los niveles de vida de la población común, si no logramos sacar de esa pobreza, acordate que tenemos todavía 1.800.000 paraguayos en los niveles de pobreza. Eso de tenemos, extrema pobreza prácticamente. 1.060.000 según los últimos datos del INE, que están en extrema pobreza, que necesitan el tecoponá para poder sobrevivir. Necesitamos que estos programas sigan ejerciendo el rol que tienen, no como un paternalismo político ni nada, sino que una ayuda condicionada. O sea, tal vez no le vamos a sacar la pobreza, pero a su hijo sí vamos a darle oportunidad de que pueda estudiar y que pueda salir. Entonces son políticas públicas que necesitamos desarrollar entre todos, y no hay ningún genio, ni un presidente que venga, que sea un genio que diga yo sé todo y sé cómo sacar adelante el país. Solamente en conjunto y asumiendo la ignorancia en los distintos temas, podríamos salir adelante. Yo a este presidente lo he visto con muy buen espíritu. Obviamente es una persona bastante preparada. No tiene por qué saber a profundidad lo de nuestro sector, no proviene de ese sector, pero si se deja asesorar, apoyar, obviamente podemos trazar políticas que podamos seguir creciendo. En los últimos años hemos tenido un crecimiento, sigue creciendo, pero ese crecimiento geométrico que tuvimos en los últimos años, con la duplicación de nuestro rebaño, del hato ganadero, en los últimos 4 años, por efectos de la sequía o por falta de políticas públicas,
se ha estacionado y tenemos un techo muy grande para crecer y crecer en forma sostenible. Somos uno de los pocos países que podemos decir nosotros que somos parte de la solución y no parte del problema del cambio climático, de la emisión de gases de efecto invernadero, porque somos sumideros, tenemos la cría de animales a cielo abierto, tenemos toda la superficie del país cubierta de verde, con captación de carbono para la tierra. Claro. Entonces todo eso, ese discurso tenemos que saber vender también para afuera como un país que nosotros estamos proveyendo alimentos para 80 millones de personas de una manera sostenible sin destruir el medio ambiente y cuidando el medio ambiente. Todo eso forma parte de la política pública, nuestra marca país y potenciar nuestros principales productos. Totalmente de acuerdo. Doctor Pedro Galli, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Un honor tenerlo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hay mucho que hablar sobre este tema. En corto tiempo es difícil resumir todo, pero cuando quiera la invitación está hecha para un programa entero. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora contamos con la presencia del presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, el ingeniero Guillermo Mas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Ricardo. Y bueno, estamos acá para debatir de lo que nos gusta y gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. También contamos con la presencia del presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores, el licenciado Julio Esteban Mendoza. Buenas noches, estimado Julio. Muchas gracias, Ricardo. Muy contento de poder participar en tu programa. Muchas gracias a usted por venir. ¿Qué esperan ustedes como gremios del actual presidente electo Santiago Peña? Ingeniero Mas. Bueno, antes que nada, el presidente electo es una persona joven con mucha trayectoria en el sector público, así que esperamos que vea la necesidad de nuestro Paraguay. Paraguay es un país que está en crecimiento, Paraguay es un país que es atractivo a la inversión privada en el extranjero. Paraguay tiene números interesantes ante la comunidad extranjera. Así que nosotros creemos que desde el sector de la construcción esto no pare, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se sigan haciendo inversiones en infraestructura. Tiene que haber, y sobre todo, que haya diálogo con el sector de la construcción. Somos varios gremios que representamos a la construcción y tiene que haber un diálogo, yo creo, desde el primer día o antes incluso, ahora en el periodo de transición, para poder trazar políticas públicas en materia de infraestructura y poder asesorar o crear un consejo asesor al presidente, porque el presidente no tiene por qué saber todo, pero nosotros sí conocemos lo que es en materia de construcción de infraestructura y nosotros queremos ayudar para poder forjar el destino de los próximos 5 años, ¿verdad? Y la infraestructura depende demasiado de un país que está muy atrasado. Paraguay, estamos muy atrasados en materia de infraestructura, tenemos un déficit aproximadamente de 30.000 millones de dólares en materia de infraestructura y eso solamente podemos salvar invirtiendo y dedicando un significativo monto anual al sector de la infraestructura. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Licenciado Julio Esteban Mendoza, de parte del gremio, ¿ustedes qué esperan del presidente electo Santiago Peña? Bueno, primero que nada tenemos mucha esperanza en el nuevo presidente. Como dijo el ingeniero Mas, una persona joven. Yo personalmente he tenido la oportunidad de participar en un conversatorio con él cuando estuvimos los gremios de la construcción, haciéndoles propuestas de cosas que queremos que se hagan en el país y de qué forma también, ¿verdad? Porque muchas veces la forma es importante, ¿verdad? Se encuentra con problemas económicos, importantes y tiene que ver la forma de financiar estas obras que queremos hacer, ¿verdad?
Sobre todo también apoyo lo que dice el ingeniero Mas. Queremos que se continúen invirtiendo en obras, que esto no pare, ¿verdad? Pero ahí entramos nosotros también como consultores, que es parte, la calidad del gasto, ¿verdad? Meter toda la cantidad de plata que se está metiendo, que se continúe con eso, pero es muy importante y nosotros le hemos hecho el pedido como gremio al presidente que las obras públicas estén fiscalizadas por empresas consultoras. De esa forma vamos a tener un mejor control de que lo que se mete, la cantidad de plata que se mete realmente se refleje en las obras que se hacen, ¿verdad? También le hemos pedido de que los proyectos que salgan sean realizados también por empresas consultoras. Eso es sumamente importante para el gremio de la construcción. Licenciado Mendoza, ¿sí nos puede explicar la teleaudiencia lo que sería una prefactibilidad, una factibilidad en un proyecto vial? O sea, ¿por qué se hace esta ruta y no esta? Claro, nosotros como consultores tenemos que hacer el análisis de si es factible de que se haga la ruta. Claro, por la cantidad de vehículos que pasan en la zona y se hace una proyección también, ¿verdad? Dentro de los próximos X cantidad de años, cuántos vehículos van a pasar, ¿verdad? ¿Qué impacto económico tendría? Por eso, entonces, ahí se hace el estudio para ver si es que es factible hacer la ruta, ¿verdad? Ese es el estudio de factibilidad que se hace primeramente, pero posterior a eso, bueno, pasamos a lo que es el proyecto, ¿verdad? De la obra. Hay veces que se hacen separados, otras veces se hacen juntos, ¿verdad? Se hacen el estudio de factibilidad y posteriormente el proyecto ya en un solo contrato, ¿verdad? Y posteriormente se hace la fiscalización de la obra, ¿verdad? Que es otro de los trabajos que nosotros hacemos, sumamente importante, ¿verdad? Hace poco estaba en una reunión con la gente de CAF y justamente dijeron esto que te acabo de decir. Ellos hicieron el estudio de la cantidad de plata que ellos habían invertido en Sudamérica y justamente eso no reflejaba en obras. Entonces de ahí vieron la importancia de las fiscalizaciones de las obras, ¿verdad? Claro. Y por eso es que las entidades bilaterales de financiamiento muchas veces no liberan los fondos para comenzar la obra antes de que esté definida la fiscalización de la obra. Entiendo. Ingeniero Mas, cuando hablamos de un compuesto asesor al Ejecutivo o de alguna dirección de asesoramiento para el Ejecutivo, ¿quiénes tendrían que componer esa cámara asesora? Yo creo que las principales cámaras del Paraguay referente a la construcción, miembros de los consejos directivos de las cámaras, también personas del gobierno. Tenemos a los principales entes que hacen obras públicas, como lo son el Ministerio de Obras Públicas, tenemos los Ministerios de Salud, de Educación, también el IPS es un ente que hace muchas obras públicas, también las grandes binacionales, Itaipú, Yacyretá. O sea, se puede hacer un consejo amplio, grande y trabajar a ver qué es la necesidad del Paraguay en los próximos 5 o 10 años, para trazar un poco políticas de Estado en materia de infraestructura y ver qué es lo que queremos. Nosotros como gremio también hemos acercado al candidato Santiago Peña en el conversatorio que tuvimos, que acaba de nombrar el licenciado Mendoza. Acercamos un plan de obras que creemos conveniente para el país en la siguiente década. Tenemos un plan bastante amplio, no creo que se pueda realizar todo, pero sí siempre no dejar la parte de obras públicas, sobre todo obras viales. Tenemos la parte de saneamiento hay grandes proyectos ahora ya que están a boca de llamarse a licitación para el Gran Asunción y el Gran Ciudad del Este, proyectos de saneamiento que son bastante necesarios para darle calidad de vida a la gente, ¿verdad? Porque la falta de saneamiento produce enfermedades y las enfermedades es un gasto al fin y al cabo para la sociedad. En materia de salud. En materia de salud, ¿verdad? Entonces eso produce un gran ahorro tras la inversión en la parte de saneamiento. Ni qué decir la parte eléctrica, ¿verdad? La parte eléctrica es fundamental para la atracción de la inversión extranjera. Paraguay produce, per cápita somos el país mayor productor de energía.
Así que con las grandes hidroeléctricas que tenemos, pero sí necesitamos líneas de transmisión para poder llevar la energía, que es una energía barata, la que tenemos en Paraguay, poder llevar a los centros industriales. Todo ese trabajo tenemos que ir trabajando juntos y también ver la forma de financiación de esto. No todas las obras debe financiar el Estado, ¿verdad? O sea, hoy tenemos herramientas en las leyes que nos permiten hacer la ley de concesión, la ley del APP, la ley de llave en mano, que nos permiten utilizar instrumentos financieros que no solamente castiguen al Estado. Así que tenemos que tratar de utilizar más obras con estas fuentes de financiamiento. De hecho, con respecto a lo que es la ANDE, hay una ley especial que se quitó por un monto de 200 millones de dólares que consistía mucho en la parte de distribución y también la parte de distribución, subestáticas y una más era, no me recuerdo cuál. Esa creo que nunca se dio distribución, pero ¿cuál es la otra? Es la producción de energía, que es la parte de lo que es hidroeléctrica, la transmisión, que es para traer la energía, y después está la distribución. Transmisión y distribución. Y distribución, que es la... quisiera complementar un poco lo que dice el ingeniero Mas. En la parte de lo que es agua y saneamiento, nosotros ahí sí como Cámara Paraguaya de Consultores le hicimos un pedido a los dos candidatos, porque tuvimos con Efraín Alegre y también con el presidente Santiago Peña. Le hicimos el pedido de que se cree o una secretaría o un ministerio que trate el tema de agua y saneamiento, porque estamos muy mal en tema de agua y saneamiento, especialmente en saneamiento, estamos muy mal nosotros en Paraguay. Y tenemos varias entidades que tocan lo mismo y a veces hacen la misma cosa. Esto es un problema. Tenés ODAPSAM, que es el Ministerio de Obras Públicas, tenés SENASA, ¿verdad? Y otra vez SAP es privado, ¿verdad? Pero igual, o sea, tenés varias entidades que hacen la misma cosa. Entonces, centralizar todo en uno y tener un solo ente que maneje eso. A eso nosotros le pedimos a los candidatos a presidente. Queremos que se centralice la parte de agua. Y dando un poco de datos en tema de agua y saneamiento, nosotros en tratamiento de agua tenemos 22% de lo que se necesita. Y en plantas de tratamiento, el 22%, perdón, es en temas cloaca y demás cosas. En plantas de tratamiento estamos en 7,5. Nada. Por ejemplo, tomando también el ejemplo del ingeniero Mas en tema de lo que es APP o alianza público-privada, como le llaman. En Brasil, por ejemplo, al lado, acá tenemos ejemplos de empresas que construyen plantas de tratamiento y eso arriendan a lo que sería a SAP o a SENASA o a la entidad, ¿verdad?, que maneja eso. Y sería gran ayuda, porque imagínate, tenemos 7,5 nosotros del 100 que necesitamos. O sea, necesitamos que entre plata de la parte privada también para poder desarrollar finalmente eso. Claro, y ¿verdad? el mecanismo existe por medio de la APP o mismo la ley ya de mano se puede ampliar la 5074. Y llevando eso al tema eléctrico, nosotros tenemos mucha energía, ¿cierto? Producimos energía. Ahora, la transmisión, y se hicieron unas cuantas líneas de transmisión y estamos mejor. Pero en lo que estamos muy mal es en distribución eléctrica. Y esa es la parte que se puede también privatizar de cierta forma. Y es la parte más difícil, porque es lo que ocasiona que se le corte la luz en las casas a la gente. La gente no entiende, dice, tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá, ¿cómo que se nos va la luz? Y claro, porque la distribución eléctrica es malísima, la que tenemos hoy. Existe una ley vigente en distribución y transmisión que le habilita a la ANDE quitar un crédito por 200 millones de dólares o licitarlo con alguien que ponga el dinero y luego se le paga. Lo que pasa es que esa ley tiene que pasar por Hacienda y Hacienda traba ahí por el tema del endeudamiento, del alto endeudamiento. Por eso es que se tiene que hacer directamente con la financiación externa y que la empresa se dedique a cobrar también. Sería por la garantía soberana, entonces. Podría ser con la garantía soberana o podría ser también incluso con una garantía de ANDE.
Antes, dueño del 50% De de Itaipú, Itaipú, claro, el 50% por de eso. Yacyretá. Y hablando como lo que dijo acá Julio, eso es un tema bastante importante también a ver con el próximo presidente, es el tope al déficit fiscal. Hoy tenemos un tope, por ley tenemos 1,5, este año creo que estaba permitido hasta el 2,2, pero con esos números nosotros no vamos a poder llegar a la calidad de inversión que necesitamos en materia de infraestructura. Nosotros tenemos que poder llegar a topear al 4% eso para poder seguir, para que siga siendo sostenible este grado de inversión en infraestructura que estuvimos llevando en los últimos años, 8 o 10 años en el Paraguay. Porque si no, no vamos a poder llegar, ¿verdad? Entonces, y la gente tiene que entender el endeudamiento y en qué se endeuda un país, ¿verdad? No es lo mismo endeudarse en gasto rígido que endeudarse por infraestructura, que eso genera otra vez mayor crecimiento del PIB. O sea, cada guaraní invertido en infraestructura, eso genera 5 a 7 veces otra vez en retorno al PIB. O sea, eso está demostrado. Y por eso que es demasiado importante tratar el tema del déficit fiscal. Y Paraguay es uno de los países menos endeudados de toda la región. O sea, no hay que tener miedo a la deuda siempre y cuando sea una deuda sana, ¿verdad? Sana, y que genere eso mayor ingreso otra vez al PIB a futuro. O sea, es demasiado importante tocar el tema y tratar y ver políticamente cómo poder solucionar esa parte. Ustedes como Cámara, yo creo que la ley 1618, la de concesiones, fracasó en su momento porque necesitaba la aprobación de todo el Congreso, cosa que es difícil, tiene su tiempo. Claro, por eso surge después la APP que ya pasa directo. Exacto. Sin Ejecutivo. embargo, tenemos hoy la 5102, la APP y la 5034 son más simples. Como gremio, ¿qué piensan ustedes de fomentar la aplicación de ambas leyes para responderlo al volver de la pausa? Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando y estábamos consultando a ambos gremios qué opinan de generar algún tipo de incentivo para aplicar las leyes de APP o ampliar incluso la ley 5034, la ley llave en mano. Bueno, lo que pasa es que en el tema de la parte eléctrica, como veníamos hablando, te comenté, nosotros hemos ido al Congreso con la gente de SECOEL, ¿verdad? Nosotros como somos Cámara de Consultores, englobamos todo lo que tiene que ver con la construcción y también entra la parte eléctrica en lo nuestro, entonces también fuimos invitados, ¿verdad? Y en ese momento también estuvieron en el Congreso, estuvieron la gente del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? La gente del Ministerio de Hacienda dijeron, no, nosotros no va a avanzar de acá por el tema de justamente el déficit fiscal que tenemos. Es complicado, o sea, no dio mucha esperanza. Por eso es que, digamos, el otro plan que podría hacer es que la ANDE ponga la garantía. Claro. No el Estado, porque al pasar por Hacienda, inclusive si logran destrabar eso, Hacienda siempre es más burocrático, te va a tardar 1 a 2 años en poder aprobar eso, ¿verdad? Entonces, nosotros también pensamos de que si la ANDE pone la garantía, van a haber empresarios que van a querer venir a invertir de la misma forma. Totalmente. Cuando tiene que ver con el tema eléctrico, por lo menos, y en distribución, que tanto necesitamos, ¿verdad? Aparte, los clientes ya lo tenés asegurado, ¿verdad? Que es la gente que paga mes a mes. Tal cual, totalmente de acuerdo. En cuanto a ingeniero más, cuando usted hablaba de una deuda sana y de un repago prácticamente de 1 a 7, es una deuda sana, ¿por qué no debería invertirse en lo que es infraestructura? Es así, ¿verdad? Y vemos países que invirtieron mucho en materia de infraestructura y eso le da un crecimiento tremendo. O sea, nosotros y tenemos, Paraguay es una niña bonita hoy, estamos vistos por el mundo, por la por el comunidad mundo extranjera, por el mundo.
y las proyecciones del FMI para el Paraguay este año son fabulosas comparadas Con todos los otros países. con todos nuestros países de la región. Sí. Así que eso llama, o sea, el capital es temeroso y donde hay números que son negativos no quiere ir, Paraguay es positivo, así que el capital va a venir, eso no vamos a poder atajar. Y el mundo está abierto a ver qué hay en Paraguay y si nosotros debemos ofrecer infraestructura, ¿verdad? Porque ese es el déficit que nosotros tenemos hoy y por eso nosotros debemos seguir apostando a lo que es infraestructura. Cuando hablamos del tope al déficit, ¿verdad? Creemos que es para algo sano. Y así que no hay que tenerle miedo. La gente tiene que entender. Y aparte que eso genera demasiada mano de obra. Todos estos trabajos de saneamiento que van a venir ahora en breve generan una cantidad enorme de mano de obra. La construcción hoy mueve aproximadamente entre el sector privado y el sector público un 8% del PIB. Genera más de 300.000 puestos directos de trabajo. Así que somos un rubro de la economía bastante significativo. Paraguay, que es un país agropecuario y de agronegocios, necesita infraestructura para poder quitar sus productos. ¿Qué apoyo necesitan las empresas constructoras por parte del Ejecutivo en este momento? Nosotros necesitamos, hoy por ejemplo tenemos hay mucha deuda de las obras públicas hacia el sector privado. Nosotros necesitamos que haya un buen plan de renegociación de las deudas. Tenemos que poder tener flexibilidad en la parte bancaria. Hoy los bancos nos aprietan con las deudas que tenemos. Hay empresas que están al borde, ¿verdad? de la quiebra, por decirlo así, ¿verdad? Eso es real. El Banco Central puede quitar reglas paliativas para nuestra morosidad que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué hoy una empresa constructora no está pagando su deuda? Porque no estamos cobrando y son deudas públicas. O sea, tiene que haber un trabajo también ahí con el Banco Central. Con el sector agropecuario lo hicieron. Con el sector agropecuario lo hicieron y eso es lo mismo que nosotros pedimos, que el Banco Central vea algo para poder ayudarnos a que se nos dé una cierta flexibilidad en lo que es la renegociación de deuda, ¿verdad? Y la categorización de nuestra deuda. Eso es demasiado importante, ¿verdad? Nosotros vivimos y nos movemos día a día en el sector financiero y bueno, entonces es demasiado importante que el Estado nos ayude también de esa parte y también hacer funcionar, por ejemplo, nosotros tenemos el Banco Nacional de Fomento. Utilicemos el Banco Nacional de Fomento para el fomento, ¿verdad? Como un tipo de bandes. Exacto. Hoy el Banco Nacional de Fomento se dedica más al negocio del consumo que al fomento. O sea, utilicemos el Banco Nacional de Fomento para lo que fue constituido a hacerse, ¿verdad? Para que Claro. funcione como un banco de fomento, porque es demasiado importante apoyar y tener una banca nacional que apoye a todo esto, lo que es la inversión. Una empresa constructora que invierte en maquinaria, una maquinaria no se paga en un contrato, se paga en 7 a 10 años y también nosotros tenemos que poder tener sostenibilidad en materia de obras para poder hacer esa inversión y esa inversión a veces lo hacemos con bancas nacionales como la Banca Nacional de Fomento, o sea, tiene que poder prestarnos eso para poder desarrollar nuestra industria. Un tipo de crédito diferente, tiene que ser un tipo de crédito blando. Claro. Sobre todo tiene una garantía soberana otra vez al pago de una entidad bancaria estatal. Es así, con un periodo de gracia de un cierto tiempo, con periodos a largo plazo. O sea, eso se utiliza hoy en el mundo y nosotros para eso necesitamos un Banco Nacional de Fomento que apoye eso. Claro, es como el de Brasil, Banades, creo que se escribe, que prácticamente sería eso. Con tasas muy bajas de interés. ¿verdad? Sí, sobre todo entendiendo la situación económica de cada país, siempre se mantienen, son flexibles, son otro tipo de créditos. Y también hay que entender, hablando un poco de los intereses, hoy nosotros cobramos algunos certificados, hacemos descuentos de certificados en los bancos, en la banca privada. Eso tiene una tasa hoy, está aproximadamente en el 12%. A ver, uno tiene que cobrar 100 y el banco privado le descuenta 12%. Sí, me paga 88. Sí. Yo cobro 88 y con eso sigue mi flujo para que siga, porque las obras no pararon. No es solamente eso. Te paga 88 y si el ministerio no le paga en un año, tenés que volver a pagar el interés. 12% de vuelta. De nuevo. Son 24% en ¿Entendés? materia O sea, de si el infraestructura, ministerio- muchísimo. Lo que se consigue ahora es 6 meses. Una vez que no te pagan los 12 meses, tenés que pagar por adelantado otra vez 6 meses más, que es la mitad de la tasa anual. Serían 6% más, tenés que volver a pagar.
cuando el Estado pague ese certificado de 100, Ya vos perdiste prácticamente el 12, el 18, 12, 18. y eso lleva, dependiendo. el banco lleva ese capital que uno está como acreedor de eso. Pero eso genera interés. Nosotros después, empresas constructoras, metemos otra vez un reclamo de intereses, por eso que está todo estipulado Sí, en el en pliego. el contrato. Hay una tasa hoy que creo que está por el orden del 16 y 18%, dependiendo de los contratos y de los momentos. O sea, nosotros reclamamos después al Estado eso. Claro. Imagínate, el Estado paga 18% de ese De interés. sobrecosto en de una sobrecosto, obra. pudiendo emitir bonos y colocar bonos. No sé, hoy es la deuda de 300 millones de dólares aproximadamente, porque se pagaron en estos últimos días unos 100 millones de dólares. Estaban entre 350 y 400, ahora se pagaron 100 millones de dólares. Quitar un bono por 400 millones de dólares que le cuesta 5 o 6% al Estado y no pagar 18% de interés a la Y a la estar al empresa. día en los pagos. Estar al día en los pagos. O sea, al final es el Estado el que paga ese interés grande. Sí, realmente. La Cámara Consultora, licenciado Julio Esteban. Y mira, nosotros no solamente, o sea, para complementar un poco lo que estamos hablando, no es solamente que se pagan los intereses y demás. La banca privada tiene miedo de nosotros los que trabajamos con el Estado. Finalmente. Tiene miedo porque dicen no se sabe cuándo van a cobrar y todos finalmente sabemos, como siempre digo, cómo trabajan los bancos, ¿verdad? Cuando hay sol, te dan el paraguas y empieza la garúa y te piden que le devuelvas. Entonces, la banca privada sabe, porque es de público conocimiento, siempre cuando empieza a no haber pagos a las empresas que trabajamos con el Estado, y entonces es ahí donde más aprietan o es ahí donde menos créditos quieren dar a las empresas, ¿verdad? Que trabajan con el Estado. Entonces, eso se crea, entonces pasas a tener un doble problema, ¿verdad? Si te hubiera una deuda que tenés que refinanciar con el Estado, con la banca privada, y tenés que refinanciar con los bancos, y se vuelve todavía mucho más complejo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso, se tiene que ver la forma de poder cobrar un poco más seguido, ¿verdad? Hay deuda muy, muy antigua, principalmente en lo que es fondos locales, ¿verdad? Hoy, en este Claro, lo que momento sería estamos muy Fuente 10. retrasados en lo que es fondos locales. Claro, convengamos que cuando hablamos en materia de infraestructura hablamos de millones y millones de dólares. Imagínense ustedes que hoy en día estamos hablando de una posible deuda o un atraso de 300 millones de dólares, que en porcentaje al 18% anual es una fortuna. Se podría hacer más escuelas, más puentes, más todo. ¿Sería así, ingeniero? Tal cual, así mismo como lo estás diciendo. Así que tenemos que tratar de ver cómo sanar esa deuda. El candidato electo Santiago Peña prometió que ni bien al asumir o inclusive antes trabajar con el Congreso para tratar de saldar esta deuda, ¿verdad? Claro, o sea, no solamente saldar, sino que ya prever el mecanismo de pago para las obras futuras. O sea, acá el principal problema... Perdón que te interrumpa. No, por favor. Y no es obra futura, obras en trámite, las obras se siguen ejecución. Se siguen ejecutando, Claro. Y siguen entrando los certificados de obras de los diferentes ministerios. Si bien la mayor concentración la tiene el Ministerio de Obras Públicas, en todos los otros ministerios siguen las obras y se sigue, o sea, la deuda sigue creciendo. Ahora se pagó 100 millones de dólares, pero la deuda Sobran sigue, 300 sigue, y las sigue. en ejecución siguen sumando. Sí, en gran parte de esas obras con fondos locales son dos obras importantes que ya están en curso de fase final, como no son el puente Héroes del Chaco y la costanera de Pilar. Gran parte de esos recursos consumieron esas dos omega obras que ya están a punto de culminar, terminan en agosto ambas obras. Así que ahí, en ese sentido, otra vez, los certificados van a disminuir en obras de fondos locales. Sí siguen todas las megas obras de fondos externos, eso sí siguen con los organismos multilaterales que están financiando las diferentes obras, que tenemos el BID, CAF, FOSEM, Plata, Banco Mundial. En lo que respecta a la parte de cobros por los organismos internacionales, imagino que estamos al día. Eso normalmente estamos al día, algunos tienen algunos retrasos, pero normalmente se está al día. Perfecto. Entonces, hablamos en ambos gremios
de fortalecer la parte de pago. ¿Sería así? Así es. Ese sería el mensaje para el nuevo presidente electo por parte de ambos gremios, entonces. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche, licenciado Julio Esteban Mendoza, ingeniero más. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.